Bienvenidos a esta quinta entrega de esta serie conocida como La cronología de la subversión cultural, y en esta parte nos centraremos más en el aspecto ideológico. ¿Okay? La parte pasada vimos el aspecto histórico de la Revolución Rusa, ahora veremos la parte ideológica. Entonces, como lo vimos en el video anterior, la Revolución Rusa de principios del siglo XX introdujo un problema serio teórico para el marxismo tradicional. ¿Qué problema era este? Que cómo podría pasar la Rusia zarista, la Rusia feudal, a una etapa de socialismo, de esta dictadura proletaria, sin antes pasar por una etapa democrática burguesa. ¿Ok? Ahora, esta parte la explico un poco mejor en la parte 3 acerca de la dialéctica y socialismo científico. ¿Ok? Ya que como lo vimos en el video anterior, la Rusia zarista vivía prácticamente en la Edad Media, vivía en un estado feudal, no había una burguesía como lo proponía Marx, no había una clase media fuerte que realmente fuera un problema para la aristocracia. A diferencia de la Revolución Francesa de 1789, en la cual que sí había una burguesía, o en el caso de Inglaterra, que fue evolucionando poco a poco, realmente la Revolución marxista tuvo que saltarse las etapas definidas por el mismo Marx. Recordemos que para Marx la burguesía debía derrotar al feudalismo y a la vez el socialismo debía derrotar a la burguesía para después llegar a un estado perfecto que sería pues el comunismo. ¿Ok? Pero sin esta, ahora sí, sin esta etapa intermedia de democracia burguesa, pues cómo se podía llegar al socialismo. ¿Okay? Y esto lo podemos ver en el libro, en el Manifiesto Comunista, acerca de Marx. Él establece ciertas clases y ciertos órdenes para las clases sociales, y él ahí mismo lo comentaba. ¿Okay? Ellos creían que las primeras revoluciones proletarias debían ocurrir en los países pues, más capitalistas, más avanzados. En su tiempo fueron Francia y el Reino Unido. Y lo curioso en esta parte es de que dichas revoluciones jamás ocurrieron ahí. O sea, en los países capitalistas que pues Marx pronosticaba esto, jamás pasó esto, pero sí ocurrió en la Rusia zarista, que era una Rusia pues prácticamente feudal, una Rusia de la Edad Media. ¿Ok? Entonces, lo cierto es de que en los países capitalistas, realmente los obreros mejoraron tanto sus condiciones que estaban más preocupados por cambiar de electrodoméstico o de vehículo que por cambiar el mundo. ¿Ok? Ahora, en Rusia surgieron dos grupos. Una vez que se presentó este problema, un grupo defendía que el proletariado debía participar como fuerza dirigente en el proceso revolucionario, que pues eran los mencheviques, una fracción más moderada del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y que fueron muy activos en la revolución de 1905. Ya hablamos un poco acerca de eso en el video pasado. Y por otra parte tenemos a los bolcheviques, que eran la parte más radical, la parte más extrema del Partido Obrero Socialdemócrata pues, de Rusia, y estaban dirigidos por nada más y nada menos que por Lenin. ¿Okay? Vladimir Lenin, ya sabemos quién es este hombre. Y pues ellos abogaban por saltarse esta etapa de mediación burguesa e instaurar directamente una dictadura proletaria. ¿Okay? Ahora, hasta este punto llegó un problema. Y años después surgió un hombre llamado Antonio Gramsci, que hablaremos de él más adelante, y pues él, un filósofo y un marxista italiano, un duro golpe a la ideología marxista, por irónico que parezca, escribió un libro que se llamó La Revolución contra el Capital, el cual él ironiza el capital de Marx. Y pues lo curioso es de que este libro era más leído por los burgueses que por los proletarios en sí. Ahora, esta era la demostración, por así que dura y precisa, de la gran necesidad que en Rusia se formara una burguesía que empezara una época democrática capitalista y que se instaurase una civilización de tipo occidental, como la tenía Francia, como la tenía Reino Unido, antes de que el partido proletario pudiera avanzar o pensar en su revolución. ¿Okay? Ahora, Gramsci citó lo siguiente: los hechos han provocado la explosión de los esquemas críticos en cuyo marco la historia de Rusia habría tenido que desarrollarse según los cánones del materialismo histórico. Recordemos que el materialismo histórico era un tema del marxismo clásico. ¿Okay? Este comentario lo hizo acerca de su libro Para la Reforma Moral e Intelectual, página 35 y 36. ¿Okay? Entonces Gramsci observó esto de una perspectiva más amplia
Para él, este experimento ruso tiró al piso todo el esquema etapista que Marx había propuesto. ¿Ok? Pero eso es muy interesante porque Gramsci, sus observaciones que hizo y su análisis que hizo, lo hizo después de la revolución. O sea, su análisis estaba basado en los hechos de todo aquello que pasaba cuando se instauraba una revolución proletaria, pues de manera violenta, como lo proponía Marx. Porque recordemos esto, para Marx, las vías democráticas y legales eran una pérdida de tiempo. Él decía, queremos llegar a una revolución, esta revolución tiene que ser violenta, tiene que ser mediante la fuerza. ¿Ok? Ahora, ¿cómo resolvieron ahora sí que los ideólogos y los filósofos rusos esta situación? Ya que no se cumplía pues lo que Marx había dicho por etapas, de feudalismo a burguesía, de burguesía a socialismo y de socialismo a paraíso comunista. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se resolvió esta situación? Lo cierto es de que se pusieron a pensar, se pusieron a analizar e inventaron un término. Ese término sería la hegemonía. ¿Ok? ¿Y qué significa este concepto? ¿Ok? Este concepto significa de que si bien Marx había percibido que la historia era etapista, esta hegemonía iba a saltarse la etapa de la burguesía. Es decir, de una sociedad feudal íbamos a brincar a una sociedad controlada por el proletariado, pues ahora sí que de manera automática, porque la sociedad, ahora sí que, o la clase proletaria iba a asumir el rol de la sociedad burguesa o de la clase burguesa. Este concepto fue muy utilizado por Georgi Plejánov y bueno, de hecho en la tercera parte hablamos un poco acerca de él. Y él utilizó este término para justificar que pues justamente en Rusia la clase proletaria, como lo comentaba, asumiera la tarea de la burguesía de sepultar al régimen feudal. Entonces, en pocas palabras, pues la hegemonía no era más que una justificación, una excusa, si lo queremos ver así, para que la clase proletaria asumiera las tareas que, según Marx, no eran propias de su naturaleza de clase y que por lo tanto debería ejercer la burguesía. ¿Ok? Ya que esta última, la burguesía, pues, no existía prácticamente en Rusia. Como les comento, pues vivían prácticamente en la época feudal. Entonces, lo cierto es de que esto evidenció un grave problema, porque si no había una burguesía y pues ahora sí, según Marx, concebía que las clases sociales eran grupos que tenían tareas históricas bien definidas, que eran naturales. Hegemonía venía a sustituir esta situación, pues hasta qué punto Marx se equivocó o hasta qué punto se podían saltar las etapas. Y si el socialismo etapista, que era según Marx era científico, se podía brincar etapas, pues qué tan científico y qué tan perfecto era. Recordemos que Marx pensaba que la burguesía era una clase que llegó a ser revolucionaria en su tiempo porque derrumbó al feudalismo. ¿Ok? Ahora, en Rusia, pues como ya lo había comentado, uno de los grandes impulsores de esta idea de la hegemonía, aparte de Georgi Plejánov, sería pues Lenin. ¿Ok? Del ala más radical de los bolcheviques, quien empezó a hacer algunos cambios acerca de esta idea de hegemonía y pues se enfrentaría con el área moderada de los mencheviques, de que estos últimos querían seguir el etapismo de Marx. Ellos pensaban de que, bueno, Marx dice que hay que instaurar primero una burguesía, instauremos una burguesía, una clase media capitalista, si lo quieren ver así, democrática, y después esta misma brincaría a la parte socialista, a la parte de la dictadura del proletariado. Y según ellos, pues a través de ese etapismo pues se deberían unir los pocos burgueses que había, campesinos y obreros, para derrocar a la monarquía, vaya, a la monarquía zarista. Lenin, por el caso contrario, como ya lo vimos, él deseaba que la revolución fuera proletaria, o sea, saltarse esa etapa, imponer este concepto de hegemonía, y justamente aquí es donde esto se viene a ser más popular, ¿ok? Ya incluso hasta podríamos manejarlo como hegemonía leninista, que pues es una dirección política en el seno de una alianza de clases, ¿ok? Que si lo podemos ver así, que así como la clase obrera se levanta como clase dirigente, a pesar de que pues era muy pequeña en comparación con los campesinos, se creó una alianza política para hacer la revolución, ya que pues si los obreros hubieran querido hacer dicha revolución, pues realmente no tendrían la fuerza necesaria, ¿ok? Entonces, obviamente esto no logra unir a las clases tanto campesinas como obreras. Entonces Lenin empieza a hacer popular una frase
que dice golpear juntos, marchar separados. Esta frase prácticamente resume todo el concepto de hegemonía que tiene Lenin. Esto no es más de que, bueno, no me alcanza con los obreros para llegar al poder, por lo tanto unámonos a los campesinos, pero cada uno con sus luchas separadas. ¿Ok? Vamos con el mismo objetivo, que es el de tumbar la monarquía, pero ahora sí que unos por un lado y otros por otro. ¿Ok? En sí esto es lo que podríamos decirse que es la hegemonía. Y a manera de conclusión podemos definir esto. ¿Qué habría pasado, solamente a manera de imaginación, ejercicio, qué habría pasado si en Rusia hubieran ganado los mencheviques? ¿Okay? Ya que como lo vimos pues, a través de la historia, cuando Lenin llegó al poder y después Stalin, pues obviamente ellos se encargaron de destruir lo poco de moderado que había en el Partido Comunista. Pero ¿qué hubiera pasado si en Rusia, al derrocar al zar, se hubiera instaurado una democracia, una burguesía como tal? ¿Qué hubiera pasado con esa Rusia, verdad? Pues bueno, hasta aquí ha sido este video. No olvides suscribirte y darle pulgar arriba.